¿Cómo están? Es una alegría para mí volver a encontrarnos en este espacio para poder compartir la palabra, para poder compartir lo que el Evangelio nos va a decir este día de hoy. Bueno, voy a comenzar leyendo el Evangelio. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para estar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Esta es palabra del Señor. Entonces podemos dejar quizá un espacio muy breve para sentir y gustar este texto que es muy hermoso. Quizás alguna palabra, alguna frase que nos haya tocado más, con más significativo, de una forma más significativa. Y quizás si pudiéramos comenzar a comentar este Evangelio, podríamos decir que describe una travesía difícil y cansada del mar de Galilea en un barco frágil y que es empujado por el viento contrario. Y si ponemos atención al Evangelio, podemos comprender o darnos cuenta que en realidad los discípulos entran en el barco un poco a petición de Jesús, porque Jesús los obliga de alguna manera a subir a la barca y a ir al otro lado, a ir a ese lugar que era desconocido. Yo creo que es muy bonita la imagen de la barca, quizás simbolizando la iglesia, esa iglesia primitiva, esa iglesia que partía, ¿no es cierto?, que se iniciaba en este proceso de evangelizar a otros. Y también esa tierra desconocida, esa tierra quizás de paganos que no habían sido evangelizados, pero también esa tierra desconocida, ese lugar no visto antes y que quizás nos da un poco de miedo también, ¿no? Entonces, quizás es lindo pensar en las dificultades que ha tenido que pasar la iglesia, como esa pequeña barquita que avanza en la oscuridad y que avanza también con todo el viento en contra, pero que va avanzando. Pensar un poco en esta tierra que es difícil, ¿no?, de difícil acceso, ese lugar quizás donde no se atrevían a ir, como las propias fronteras que el Papa Francisco también nos ha dicho que tenemos que explorar, que no quedarnos en lo que es conocido, sino que también partir al encuentro de aquello que es más desconocido, de salir de nosotros mismos. Lo otro que encuentro muy bonito de este Evangelio, que me llama mucho la atención y que me gustaría compartirlo con ustedes, es esto de Jesús que sale al encuentro de los discípulos andando sobre el agua. Cómo llega cerca de ellos después de haber estado un día entero casi en oración en la montaña,
se acerca también a esta barquita que va en esta travesía, pero ellos no lo reconocen y gritan de miedo pensando que quizás es un fantasma, pero Jesús los calma finalmente diciéndole: ánimo, soy yo, no teman. Y es interesante que la expresión soy yo es la misma con la que Dios trató de superar el miedo de Moisés cuando le envía para libertar al pueblo de Egipto, para que logre sacar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel de Egipto. Para las comunidades, por lo tanto, también de aquella época y para nosotros hoy, es muy importante volver a escuchar esto de ánimo, soy yo, no teman. Es lo mismo que Jesús le dice a las mujeres, por ejemplo, cuando aparece resucitado ante ellas, le dice: no teman, alégrense, soy yo, reconózcanme. Entonces, quizás para nuestra oración personal podemos pensar, ¿no es cierto?, si hubo o ha habido en nuestra vida quizás algún viento contrario, cómo y qué hicimos para vencerlo, y si estábamos solos en esta situación o había una comunidad también que nos acompañaba. Y quizás otra pregunta podría ser: ¿cuál es la travesía que está haciendo hoy mi comunidad? ¿De dónde y hacia dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Cómo nos ayuda todo esto a reconocer hoy la presencia de Jesús en las olas contrarias de la vida? Podríamos pensar incluso en lo que ha sido todo este tiempo de pandemia y que ahora también el Señor ya nos invita un poco a salir, a ir a eso que es desconocido, que es este mundo nuevo, ¿no es cierto?, que va a emerger después de todo este tiempo que hemos estado encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé mucha fuerza, mucha fortaleza para poder seguir adelante con todo lo que estemos haciendo, y ya nos veremos prontamente en otro encuentro para compartir la palabra en esta oración de la mañana. Que el Señor nos bendiga a todos y a todas.